mensajes de cita. El primero se llamaba Una cita con Jesús, que estudiamos un himno, ¿se acuerda? Una cita con Jesús. Después, una cita con dos o más con Jesús. Una cita con Jesús de dos o más personas. Ese fue el segundo. Y este es el tercero, que se llama Una cita, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Una cita, ¿qué? Perdida con Jesús. Es cuando usted pierde una cita con el Señor. Y el Señor nos da cita divina, y aquí todos los miércoles hay una cita. Dios está invitando todos los miércoles, Dios está invitando todos los domingos, pero Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo, y es a la puerta de tu corazón, y todos los días tú tienes que tener una cita con Dios. Ahora vamos a estudiar esto un poco más profundo. Una cita perdida con Jesús. Vamos a estar en Juan 20, 19. Mire que Juan 20, 19 es ahí cuando usted se acuerda, la primera cita con Jesús que estudiamos aquí fue con María Magdalena, y ese es Juan 20. Juan 20, María Magdalena fue al sepulcro, el Señor estaba crucificado ya, el Señor estaba en la tumba, y María Magdalena iba a la tumba a llevarle al Señor allí algunas cosas para preparar su cuerpo, y se encontró la piedra removida, y ese fue un mensaje, una cita con el Señor. Y vimos lo grandioso que fue el Señor, que siglos y siglos y siglos después, un hombre inspirado en ese momento de María Magdalena con el Señor, de una manera, usé la palabra mística, que la expliqué, que la gente no la entiende, la gente no entiende la palabra mística, de una manera mística, Dios le proveyó un himno, uno de los grandes himnos de la himnología cristiana, A solas al huerto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? A solas al huerto, yo voy. Estudiamos eso. Esa fue la primera, una cita. Después estudiamos dos que iban caminando, y aquella mujer triste que era María Magdalena recibió gozo en esa cita, pero un gozo tremendo que sigue hoy impactando nuestra vida. Después vinieron una cita de dos que iban caminando, iban peleando entre sí, ¿se acuerdan? Y Dios nos dio una tremenda enseñanza a mi vida primero y a ustedes también. Una cita con dos. Ese es un mensaje que está allí. Y el tercero es una cita con más, con muchos más, pero una cita que perdida. Vamos a ver por qué le llamo perdida. Una cita que se perdió. Una cita que se perdió. ¿Está preparado conmigo? Yo tengo, para comenzar esta cita, empecé con Hebreos 10:25, para que usted sepa que no se puede perder cita. Tengo un texto para comenzar que yo trato aquí un domingo sí, un domingo no. O sea que es un texto conocidísimo para ustedes. Traten de aprenderse la cita. Diga la cita conmigo. Hebreos ¿qué? 10:25. Y vamos a leer un momentito. Dice: no dejando de congregarnos. ¿Qué cosa es eso? Cada vez que usted deja de congregarse, ¿qué hace? A la luz del título de este mensaje, pierde una cita. Así de simple. Y lo está mandando la Biblia. Escuche bien lo que voy a decir. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque eso se va haciendo un hábito, y cada día más. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. O sea que cuando alguien, yo siempre pienso ahí, exhortar, ¿qué cosa voy a exhortar? Bueno, hay que exhortar cualquier cosa, pero usted es de los que cuando alguien falta lo llama y lo exhorta a no faltar a la cita. Porque por algo pone ahí, si no, es lo contrario, exhortándonos, y tanto más. Esto se escribió al principio de la época cristianismo, en el primer siglo. Este texto de Hebreos se escribió hace casi 2000 años, pero mire que dice ahí, y tanto más
¿Qué dice aquí? Cuando veis que aquel día, ¿cuál es aquel día? La venida del Señor. Las cosas se están poniendo mal en el mundo. Ayer yo estaba leyendo, oí un documental, mejor dicho, sobre las bombas, la bomba atómica, que en un segundo destruyó toda una ciudad. Unos cuantos años después, unos supercientíficos, gente muy inteligente, sobre todo uno de origen judío, inventó la bomba de hidrógeno, que tiene un poder muchísimo mayor que la atómica. Y un grupo, ese mismo hombre, se obsesionó con algo y lo logró. Lograr la super. ¿Usted sabe eso? ¿Usted ha oído hablar de eso? La super. La super. La super es una bomba que no se puede usar. Ya existe. ¿Y qué te parece? Secreta. No se habla de ella. Muy poco. La super. Hasta ahí se llega. Pero no va a sobrevivir nadie. Y todo se va a convertir en candela. Y eso lo profetizó el apóstol Pedro. Ya este mundo no va a ser destruido por agua, sino ¿por qué? Por candela. Dice Pedro que los elementos ardiendo, que decir, todo lo que está aquí, se derrite. Pero cuando eso ocurra, va a existir ya, que bajó, una nueva Jerusalén, que baja del cielo, una ciudad celestial, para todos aquellos que hayan aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Mientras estamos aquí en este mundo, que ya se está poniendo malito, malo, 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 bien malo. Y eso es más vigente. Cuando veis que aquel día se acerca, no pierdas una cita con Jesús. Yo estaba diciendo, ¿qué ejemplo le pongo aquí en la roca a una cita perdida? Bueno, no me vino ninguno a la mente, pero yo hice uno supuesto. Estábamos un miércoles aquí, la hermana que recitó, Yunevi, y Yunevi venía buscando, porque ella misma habló que vivió el letrero, pero ella llegó a la puerta, vio esto aquí así, no sé, el enemigo estaba ahí trabajando, porque el enemigo no descansa, y con la misma hizo así, ¡fu! Y viró para atrás. Y yo estaba aquí, ya había empezado mi estudio bíblico, o lo iba a empezar, algo así. Y le dije a Vilma, y entonces yo digo, si Vilma no hubiera venido, porque yo no podía ir, yo estaba ya hablando ya. Le dije, corre, que una gente vino. Y se miró atrás. Y yo lo hice como un impulso, sin mucha esperanza. Y Vilma fue y regresó con Yuneidi, que se quedó para siempre. La recitó y va a recitar ahorita otra vez. ¿Se da cuenta? Una cita es para bendición. Uno no pierda nunca una cita con Jesús. Vamos a estudiar esto hoy. Así que apréndase este texto, medite en él y vea que tiene que ver con los tiempos de ahora, más que cuando se escribió. Cuando veis, y cuánto más, lo puse tanto y tanto más, bien grande, cuando veis que aquel día se hace que todo lo que está pasando es el día que se está acercando. Hay que ser tonto para no, o muy ignorante para no darse cuenta de eso. Ahora, para hablar de cita, yo tengo algo aquí del discipulado, que todo discípulo debe tener. Todo discípulo debe tener, y es esto que está aquí. ¿Quién no tiene ese esquema? Levanta la mano. Suyo personal. Moisés, te lo mando con lo que te voy a mandar. Dile a Josué que te lo mande, Elian, que te lo mande, que te lo lleve, eso, y el que lo discuta contigo. ¿Todos los demás tienen eso? Bien, me alegro. Voy a explicar un poquito esto. Esto que está aquí es cuando somos muertos espiritualmente, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando usted no tiene en cuenta a Dios para nada, ni le importa a Dios. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús y cree en Él,
en el sacrificio y comprende el sacrificio y comprende todo lo que hizo Dios por usted. Todo. Y usted lo acepta como Señor y Salvador. Usted abre su corazón, abre su vida, abre su mente, abre todo su ser. Y Señor, quiero ser tuyo, Señor. Quiero ser salvo, Señor. Quiero que habites en mí, Señor. Y usted lo hace sincero, usted nace de nuevo. Y eso es algo precioso. Lo más importante que le puede ocurrir a un ser humano, no hay otra cosa más importante, es nacer en Cristo Jesús. La mayoría de las personas, de los cristianos, a veces no nos damos cuenta de lo que eso significa. Porque eso significa librarnos del fuego, del azufre eterno del infierno. No del que va a haber de candela aquí, sino del infierno que existe. Entonces, uno nace de nuevo, pero uno nace como un bebito. Más chiquitico que Marquito, que tiene 2 añitos. ¿Cómo le decimos a Marquito? Párvulo, ¿no? Un parvulito. Y este es el camino que empieza la vida cristiana. ¿Ok? ¿Lo ves? Y aquí, ¿qué cosa es? Lo máximo. Es la madurez espiritual. Es la madurez, que quiere decir, madurez espiritual quiere decir semejantes a Cristo, imitándolo a Él en todas sus facciones espirituales, como estamos estudiando en el Sermón del Monte, que dice: aprended de mí que soy manso. Y en el Sermón del Monte hay una bienaventuranza dada por Él que dice: bienaventurados los mansos, que lo estudiamos aquí profundamente el miércoles pasado. Bienaventurados los mansos, porque ellos habitarán la tierra. No esta, la que dice Pedro. ¿Cuál? Cielo nuevo y tierra nueva. Y este es el camino de la madurez, y para eso se necesitan caminar y ser más maduros, más parecidos a Cristo, tener más conocimiento de Dios. Alábese en esto el que debe de alabarse, dice Dios, en entenderme y conocerme. Fíjense que la única alabanza que Dios permite que nosotros nos demos es el que batallemos por conocerlo a Él más. Cada discipulado, cada culto, cada encuentro, cada noche de ruego, cada cita con Jesús es un crecimiento pareciéndonos más aquí a Jesús. Esto que está ocurriendo aquí es una cita con Jesús. Ahora, esta cita, un pastor muy inteligente que ha creado un ministerio de discipulado maravilloso con mucho éxito, que se llama Real Life. Real Life, vida real, fue el que hizo este esquema, muy interesante. Y entonces él hace como un camino, pero este es un camino espiritual. No, esto no es que vamos a ir a La Habana ahora, ni Matanza, ni vamos a ir allá donde está Josué metido por allá por Carolina. No. Nosotros, este es un camino caminando con Dios para aprender cada día más que Él, de cita en cita. Y para eso, este pastor puso esto aquí, este pedacito que está aquí. Usted tiene que conocer esto, tiene que tener el esquema, pero tiene que conocerlo. Y mire, yo lo tengo aquí para usted. Son ambientes relacionales. Esto chiquitico que está aquí, en su esquema, es este que está aquí. ¿Qué cosa es? Ambiente. Esto es un ambiente relacional, ¿sí o no? Aquí no estamos relacionando. Aquí cantamos juntos. Aquí dimos testimonio ahorita que fue precioso. Nuestras experiencias con Dios en el año. Ya cuando terminemos aquí hay gente que hace ¡fum! Y se desaparece. No, pero aquí hay gente que se mete una hora más. ¿Qué cosa? Con relación, conociéndose más. Sin prisa. Entonces hay 3 cosas: tren, autobús, minivan, auto y moto. Entonces, yo le digo, la moto que es cuando yo estoy haciendo un discipulado con Hidalberto. ¿Cuántos caben en una moto? 2. A no ser que sea un sidecar de Cuba. Ruso. 2. ¿Cuántos caben en un auto? 4. Eso
o 5. Casi nunca van 5 porque la gente se siente incómodo. Bueno, pues la semana pasada hicimos no los veo aquí hoy, Bianca y Jorge, el hermano de... Y Bim y yo, ¿cuántos somos? 4, entonces el carro está bastante lleno. Y cada vez que hacemos un discipulado son con ellos 4. ¿Ok? ¿Y qué cosa es eso? Una cita. Atiéndame, una cita. ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo con Bianca, con Jorge? Más bien y yo. Una cita con Jesús. No es, nosotros no vamos allí a otra cosa. En una cita con Jesús, yo soy el primer bendecido, más que ellos. Y ellos son bendecidos también. Yo les comento a ellos, porque es el dolor de mi corazón, que nadie me pone un corazón en el ¿qué? En el grupo de... ¿Y sabe lo que me dice Jorge sin él saber eso? ¿Sabe lo que me dice? Pastor, ¿qué experiencia tuvimos con lo que usted puso en el grupo de WhatsApp? ¿Usted sabe lo que puse? Como muchas cosas, puse 2 canciones de Navidad. Y dice, y nosotros, Bianca y yo, no podíamos creer que con esas canciones a todo lo alto, la pusieron alta en la sala de la casa, con las manos para el cielo, caminaba en la sala así, repitiendo la canción y alabando. Gracias por enviar eso. Y yo dije, miré para mí y me dije, wow. 2 personas que son nuevos convertidos en el Señor. En una cita. ¿De cuántos? De 4. ¿Eso qué cosa es? Un auto. Pero que te ayuda a caminar por el camino, que no es el camino, un camino físico, sino es un camino espiritual, de parecernos cada día más a quién, a Jesús. Pero créame, discipulador que está aquí, los que están discipulando aquí, que el que más crece es el que enseña. Así siempre es. Yo tengo un profesor que yo admiré mucho en 3er año de medicina, que me daba la asignatura de medicina interna y me privaba la carrera, me privaba la asignatura y me privaba al profesor. Y trataba mal a los alumnos, nos trataba irrespetuosamente, pero su ejemplo como profesor nos impactó. Un día yo estaba, como hacen todos en el hospital, hay el profesor y el grupo de alumnos así. Y yo soy de pie plano y mucho dolor de los pies. Y entonces yo para eso hago esto que estoy haciendo aquí, que levanto un pie y pongo el otro y hago movimiento con los pies. Y él me dijo, él estaba hablando algo, dijo, como el bobo este que mira cómo se mueve. A mí me dio pena eso. Pero yo se lo perdoné porque era un profesor especial. Y una de las cosas que me decía él, el más beneficiado aquí soy yo. Cuando nos llegábamos a las 8 al hospital, su carro estaba lleno de excremento de pajarito, porque él lo ponía para que no le diera el sol en un bajo árbol que quedaba enfrente de la biblioteca del hospital. Y allí llegaba él a las 6 de la mañana a estudiar. Una cosa que ya él se sabía. Y por eso nos impactó. Yo les quiero, y él siempre nos decía, el que más aprende de todo el mundo aquí, él decía que era quién, él. Y el que más aprende, esto es para darle ánimo a los discípulos, y el discípulo que está siendo discipulado es para que mañana, no es para que abandone el discipulado, ay, está van a terminarlo ya, si tiene ganas de terminarlo, pídele a Dios que te dé deseo, porque eso fue su última orden, antes de subir al cielo. Y por todo el mundo predicar el evangelio, ¿y qué? Y hacer discípulos en todas las naciones. Y aquí nosotros somos gente que discipula a las naciones sin salir de Estados Unidos, porque aquí hay haitianos, bueno, nosotros no hablamos del haitiano, pero sí hay muchos españoles de diferentes países que están aquí en la iglesia y lo discipulamos. Entonces, esto usted tiene que saber. Esto que está aquí, el tren es esto que está aquí, que es lo más grande. ¿Ve? El tren es el culto del domingo. El miércoles se puede considerar a veces como un tren o a veces como un autobús. La noche de ruedo es como un autobús.
los eventos. Cuando el grupo de alabanza viene aquí a ensayar, Héctor dice que ese es su grupo discipulado, porque él los discipula con su ejemplo, con consejos, oran, leen la Biblia y hacen una cita divina aquí para el ensayo, y ahí la gente también ¿qué? Camina por aquí, camina por aquí. Y entonces aquí hay un pápulo, aquí ya es un niñito, aquí es un joven que los jóvenes ya tienen más conocimiento, tienen mucho ánimo en el Señor, y siguen. Aquí es un grandparent, un abuelo. Y aquí, que solamente vamos a ser igual a Cristo. Ahora avanzamos, pero solamente cuando lo veamos cara a cara, que venga de su segunda venida y su presencia, ver su rostro, somos totalmente, dice el apóstol Pablo, transformados. Pero esto es importante, por eso es la importancia de la cita. Yo siempre le digo a los hermanos que discipulan, y se lo digo a ustedes ahora, escuchen lo que voy a decir. ¿Qué ánimo me puede dar a mí discipular a alguien? ¿Qué estoy haciendo? Invirtiendo mi tiempo. ¿Dónde estoy? Aquí, en mi casa. Hago mi casa completa. Cuando digo completa es completa. A mucha gente que discipulo, porque siempre el Señor ayúdame a dar ejemplo, a mucha gente, pero qué ánimo me da dedicarle 2 horas. A ver, yo discipulo largo, a veces estoy hasta 3. ¿Cuál es el discipulado más largo que tú has hecho con Josué un tiempo? 1 hora, 2 horas. ¿Ves? Pero son 2 horas, a veces 1 hora, 2 horas y media, 2 horas. Josué va allá, porque él no puede ir, que no le queda muy cerquita. ¿Qué ánimo me da de discipular si yo veo que mi discípulo ni viene a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto? Analice eso. Lo discipulo, y no están en el culto el domingo. Bájate, ¿qué está pasando? Porque tan importante es un discipulado personal, como una noche de ruego, como un viaje a la playa. Pregunto a Sergio Alberto, que en la última playa que fue, no había todavía sentado el Señor como su Salvador, dijo: oye, hoy es súper ver a la iglesia. Y yo dije: wow. Y qué alegría traía, porque había compartido con la iglesia y había visto a los hermanos cara a cara y cómo se respondían y cómo socializaban, etcétera, etcétera. Y Cristo estaba ahí, en toda cita divina. ¿Está bien? ¿Entendió esto? Vamos a entrar a estudiar la Biblia. Y yo quiero que usted vaya a dónde está. Juan, ¿qué? 20. Juan 20, 19, ¿verdad? ¿Está conmigo ahí? Biblia abierta, porque no tengo mucha diapositiva de Biblia aquí. Biblia abierta. Mire, dice la palabra: cuando llegó la noche, ¿usted sabe qué noche es esta? Esta es la noche donde por la mañana María Magdalena estaba teniendo una cita, que fue el primer mensaje que yo prediqué aquí hace 3 domingos atrás, 2 o 3 domingos atrás. Una cita con Jesús, Navidad o una cita con Jesús, así le puse. Y era María Magdalena el día que más sufrimiento ha tenido de su vida, porque una mujer que tenía una relación linda con el Señor había hecho mucho por ella, le había sacado 7 demonios, el Señor la había convertido en una persona totalmente sucia, normal, desahuciada, despreciada, en una mujer ilustre. Así, a María Magdalena. Y ya ustedes conocemos ya todos los que vinieron a la prédica y al mensaje, todo lo que pasó con ella y cómo impactó más de 2000 años después a un hombre en el siglo pasado para crear uno de los signos más lindos de la etnología cristiana. A solas al huerto yo voy. Ahora dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día. Pero fíjese, aquella noche,
Aquella noche, concéntrese en lo que voy a decir, aquella noche también, no solo María Magdalena, sino que 2 discípulos salieron por la tarde para Emaús, discutiendo y peleando, tristes. Y se le apareció a Jesús y hubo una cita con Jesús. Y cuando terminaron la cita lo invitaron para su casa a comer. No, quédate, por favor, quédate. Y se dieron cuenta, no sabían que era Jesús, pero le dijeron, quédate, este era un hombre especial, quédate. ¿De dónde salió este hombre? Quédate. Y dice que compartían la comida, y cuando compartieron la comida, que Jesús partió el pan en la mesa, le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que era Jesús. E inmediatamente que se dieron cuenta que era Jesús, que iban a hacer así, ¡pah! Jesús se desapareció. ¿Y dónde está? Místico, ¿eh? ¿Y dónde está? Oye, pero no ardía, empezaron a hablar, no ardía cuando veníamos por el camino con él, que nos hablaba y nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, hemos visto al Señor. Y lo más lindo del caso, que hicieron una caminata de ¿cuántas horas, Nelson? 2 o 3 horas, ¿se acuerdan? No importa, pero en ese mismo momento, no importa a lo que iban ni a lo que no iban, no sabemos lo que iban, la Biblia no lo dice, pero iban directo para allá, para Emaús. Y entonces ahí mismo dice, para atrás, cambiaron todos los planes. Dios nos cambia los planes. Cuando tenemos un acercamiento a Dios y una presencia, en la presencia de Dios se nos cambian los planes del momento y los planes de la vida. Así. Y miraron para atrás. Elizabeth, que estaba aquí, porque yo decía, bueno, ellos van para allá, van caminando, y que si 2 horas, que si 1 hora, que dice Elizabeth, bueno, no sabemos cuánto es, pero lo que sí, dijo ella desde allí, pero lo que sí estoy seguro es que ahora iban, ¿qué? Bueno, la Biblia no lo dice, pero lo imaginamos mucho más rápido. Si le duró 1 hora y media, iba a ser menos de 1 hora. Si le duró 3, a lo mejor iba a ser 1 hora y media. Pero cambiaron los planes de aquellos hombres y llegaron aquí al 19, aquí, donde van a pasar, ya estaban ellos 2. ¿Me están entendiendo? Ya estaban ellos 2 aquí en esta reunión que va a ocurrir ahora, en esta cita. Esta cita que es, ¿sabe lo que es esta cita? Esta cita es está en un minivan o un ¿qué? Autobús. No sabemos la cantidad de gente que hay ahí, pero está ahí, esa cita. Esa cita, que ¿cómo se llama este mensaje? Una cita perdida. Esta es una cita perdida. ¿Cómo una cita perdida para los pastorcillos? Dice, vamos allá, están en el 19. Ayúdanos, Señor, a adentrarnos en el texto bíblico y a comprenderlo y a expresarlo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia, ¿cómo dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día era? El domingo, el primer día de la semana. A partir de ahí, la iglesia cristiana dejó de estar los sábados para estar ¿qué? Los domingos. El primero de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos? 12 discípulos, 11, porque Judas ¿qué? Judas estaba muerto. Judas fue el que entregó al Señor y se ahorcó. Él se ahorcó. Así que allí habían 11 discípulos, pero no solamente Jesús tenía esos discípulos. Esos discípulos que estaban reunidos allí, había más gente. Podía estar María Magdalena, no lo sabemos, podía haber mujeres allí. Estaban allí, discípulos, estaban reunidos. ¿Y qué dice? ¿Qué palabra viene? ¿Qué sentimiento viene ahí? Por miedo a los judíos. Las puertas cerradas. Y tenían miedo, porque Jesús para ellos estaba muerto. Ya había algunos allí tristes porque no habían visto al Señor. Ya Pedro lo había visto, y me imagino que en esa reunión Pedro, aquí no viene, pero que Pedro le está diciendo, oye, yo vi al Señor, quítense la tristeza y quitémonos el miedo. Pero tenían miedo, tenían las puertas cerradas y tenían ¿qué cosa? Miedo. Y además, aunque Jesús haya resucitado, tenían miedo. Estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Y quién vino? ¿Qué dice ahí? Lo lee en el 19. Vino Jesús. Nunca falta cuando tú decides hacer una cita, aunque no tenga ganas,
Cuando tú decides, voy a tomar mi Biblia y voy a estar un tiempo a solas con Dios, esa cita personal que falta aquí. Mira. Yo le enseñé esto a un pastor amigo mío que me visitó aquí, que predicó aquí en La Roca, de Texas, y que conoce este ministerio, y él me dijo, yo le hice una rectificación al pastor Jim Puma, que fue el que hizo todo esto, y es que aquí falta una persona, un muñequito pintado que significa un hombre. Estos son dos, ¿verdad? El discipulador y quién, y la persona que te está discipulando. Aquí es que no hay discipulador, que eres tú solito. Él me decía, hay que pintar a uno solito, y hay citas con Jesús de tú solo, ¿con quién? Con él. Entonces, cuando usted tenga este dibujo, le pone un hombrecito pintado aquí, y usted sabe que ese es usted que todos los días tiene que tener una cita ¿con quién? Con Jesús. Bueno, llegó Jesús. Jesús llega a todas las citas. Las citas no se pierden por culpa de él. Las citas se pierden por culpa de quién? De nosotros. Por eso me gustó tanto esa poesía. Las citas se pierden por culpa de nosotros. Y ahí en el verso 19 dice, vino Jesús y puesto en medio, se metió en el medio y ¿qué les dijo? Lo primero que vas a tener en la cita es paz, que tantas faltas. Él le dijo a los discípulos, mi paz os doy. ¿Lo puedes repetir conmigo? Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El mundo te da una cosa que posiblemente no sea ni paz y tú lo interpretes como paz porque es algo que te gusta y que te regalaron y que, pero la paz es otra cosa más profunda. Paz en medio de la tormenta de Jesús. Así lo cantamos. Paz en la enfermedad, paz en la persecución. Y ahí vino a dar paz, como siempre. Necesitamos todo el tiempo una cita con Jesús. Paz a vosotros. Paz entre amigos, como me trajo a mí con el vecino. Paz. Paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado para que no hubiera invento, como decimos. Y los discípulos, ¿qué dice? ¿Qué palabra es esa? Subraya esa palabra en su Biblia. ¿Qué dice ahí? ¿Y los discípulos qué? ¿Qué quiere decir regocijo? Alegre, una alegría tremenda. Gozo quiere decir que hay alegría, que hay un entusiasmo adentro de uno, y regozo es que está abundante, más y más y más. Regocijo viendo al Señor. Ahora sí lo estaban viendo cara a cara y le había dicho paz a vosotros. Y por si alguien se quedó corto, ¿qué dice ¿qué le dice el 21? A ver, léelo, Daniel, ¿qué dice el 21? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Por si alguien se quedó corto, le dijo otra vez, ¿qué le dijo? Paz. Y miren qué le dio. Lo mismo que le dio a María Magdalena, lo mismo que le da a todos los discípulos y lo mismo que él le dijo a los discípulos cuando subió para arriba, cuando subió para el cielo. Como me envió el Padre me envió, así yo también ¿qué? Os envío. Entonces nosotros somos gente enviada, Cuando yo estoy pagando el bono, yo le digo algo a la que estoy ahí. Muchas veces le digo, Vima, busco una tarjetita. Y ay, David, no tengo tarjetita, búscame la cartera. Ay, no tengo, pero ¿cómo se me va a quedar las tarjetitas dentro del carro? Las tarjetitas son para... Y ahí me siento mal. Pero ahí le digo, oiga, Cristo la ama. Estamos en la iglesia bautista de la Cova y ahí le digo 3 o 4 cosas. Eso es un momento ahí nada más. Pero somos enviados. A toda hora, no cuando nos da la gana, no cuando podemos, no cuando nada. Tenemos estos dos hermanos ahí, pónganse de pie, Isabela y Caleb. Ella no sabía que eran cristianos. Pero están aquí por ella. ¿Quién es ella? Amada. En el hospital, Amada, que se sentía malísima allí en una terapia, ¿cómo es? En la parte de urgencia del hospital. Emergencia. Y ella también, tú eras la que tenía un dolor, ¿no? Y ella con un dolor.
Y entonces ella le dijo al Señor, yo voy a salir por las calles siempre y yo voy a sonreír a la gente. El que me sonría, le doy una tarjeta al pastor. Y entonces ella le sonrió y ellos le sonrieron y ella fue y se sentó al lado y sacó la tarjetita y le habló de la iglesia de la Roca. Ahí está. Dios nos envía. A toda hora tenemos que estar listos para hablarle algo aquí. Y tenemos que darnos cuenta cuando estamos paseando en un parque, cuando tenemos gente que tenemos nuestro negocio como Efraín, con sus trabajos también, si usted tiene trabajo público, que ahora no se puede hablar, pero hay que hablar. Hay que hablar, pase lo que pase, a la gente. Entonces, hermano, ahí estamos. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, segunda dosis de paz, y como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso aquellos discípulos que estaban sentados cuando vieron que Jesús se fue, nosotros no podemos quedarnos aquí en Emaús. Nosotros tenemos que alegrarle el corazón porque ya somos privilegiados que vimos al Señor. Y de verdad regresaron y allí había un montón de gente que no había visto al Señor. Y ellos allí fueron a contarle, los dos del mensaje pasado, fueron a contarle. Ellos estaban en un auto con Jesús y de pronto se metieron ¿dónde? En un autobús. Sí, era un autobús porque habían mucho más, habían 15, 20 personas. Los de Emaús. Ahora seguimos aquí. Y Jesús siguió en el verso 22. Dice el verso 22. Después de Jesús enviarlo, le dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esta es una dosis de Espíritu Santo. Antes de que llegara el Pentecostés. Ya él estaba dándose. Antes de. Porque el Pentecostés fue cuando llegó el Espíritu Santo a nuestros corazones, a la plenitud de la tierra, para no irse más. En este momento el Espíritu Santo se llenaba y se vaciaba. Y nosotros tenemos la posibilidad de ir a Jesús todo el tiempo y mantener el tanque lleno. Ser lleno del Espíritu, decía Pablo. Recibir el Espíritu Santo. Eso es para que el ministerio sea poderoso. Eso es para que lo que le ocurra lo que le ocurrió a Amada. Eso es para cuando yo le doy una tarjeta a una gente, se quede con la tarjeta y no la bote. Que ve el Espíritu Santo, la palabra que usted use, las acciones que usted haga con el Espíritu Santo hacen impacto. Sin el Espíritu Santo no hace ningún impacto. Y dice el 23, les dio autoridad. Mira lo que dice el 23. Mira cuántas cosas en una cita. Y a quienes remitiereis los pecados, o sea, remitir quiere decir, la palabra remitir quiere decir varias acepciones, la gente se confunde ahí. Remitir es cuando tú le echas una carta, es remitir, pero esa no es la acepción. Remitir es perdonar, es perdón. A quienes perdonen los pecados, ¿qué dice? Les serán redimidos, les serán perdonados. Y no es que usted tiene el poder de perdonar, no, usted no tiene el poder de perdonar. El poder que usted tiene es de predicar la palabra. El Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona y si finalmente la persona acepta a Cristo, sus pecados son ¿qué? Y tú eres un simple alicate, un simple serrucho, un simple obrero, un simple instrumento en las manos del Señor. Sí, porque hay gente que dice, bueno, eso lo tiene la Iglesia Católica. Los curas son los únicos que perdonan pecados, los curas no perdonan ningún pecado. Los pecados los perdona aquí Jesús. Los perdona Jesús. Voy a leer el 23 otra vez. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis, sí, porque si usted no predica, no hay perdón de pecado. Como le dijo el eunuco a Felipe, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? ¿Estaba leyendo la Biblia? Bien, estamos ahí. Terminamos el 23. Y ahora viene la pérdida. ¿La cita qué? Pérdida. La tengo aquí. Mire, ese es uno de los pocos textos que tengo aquí. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Lo ve en la pantalla? Pero, ¿quién? Tomás. Uno de los 12. Entonces por eso yo, así que conté mal ahorita, porque yo dije, faltaba Judas y faltaba Tomás. Entonces, ¿cuántos vienen allí de los discípulos? 10.
Bueno, ahora iban a llegar 2 más, ya llegaron, ya aquí estaban 2 más, si usted se da cuenta por la lectura del capítulo, del mismo capítulo, pero del verso 18, entonces usted se da cuenta que llegaron allí los 2 discípulos de Maús. Así que contando los 2 discípulos de Maús, vamos a sacar la cuenta, eran 10 y 2. Bueno, Magdalena me imagino también, no lo dice la Biblia, pero me imagino que hay algunas mujeres. Cuando usted ve algunas películas de esas cosas, usted ve que entre los discípulos había algunas mujeres y no se le prohibía a las mujeres estar allí. Entonces, ahí ya estamos ya. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. ¿Dónde estaba Tomás? Bueno, cuando Yuneidi vuelva a recitar la poesía aquí, que lo voy a hacer en unos minutos, en alguna de esas cosas que ella repite por ahí estaba Tomás en una de esas cosas. Cualquier cosa que se nos ocurra, cualquier justificación que pongamos, cualquier cosa importante para nosotros, cualquier cosa que no sea más importante que el Señor, produce una cita que perdida. No estaba con ellos cuando, quiero decir, hermano, usted dice, no, pero tomaron flojo, tomaron ningún flojo. El que esté firme, como dice la Biblia, mire que no caiga, no es ningún flojo. Fíjese que no es ningún flojo. Escuche esto que le voy a decir rápido. En la Biblia hay una historia de Tomás caminando con Jesús. Jesús salió con sus discípulos huyendo de Jerusalén, huyendo de Judea, de la provincia de Judea. Estaban huyendo y se fueron para otra provincia. Y estando en la otra provincia, reciben un aviso de que Lázaro estaba enfermo. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, vamos para allá. Y los discípulos dijeron, ¿estás loco? Si ustedes saben cómo salieron a pedrada, salieron de Judea. Y ahora Jesús le está proponiendo ir a Judea nuevamente, a Betania, que es parte de Judea, a donde estaban Lázaro, Marta y María, que era la familia amada por él y por los discípulos. Allí los discípulos dormían en esa casa. Vamos para allá, dijo Jesús. Y él dijo, no, ¿cómo vamos a ir para allá? Que nos van a matar. Tú no viste. A lo mejor alguno de ellos le dio con una piedra y tenía el dolor de la piedra todavía arriba. Eso no lo sé, eso es algo que yo me imagino. Que yo le digo a ustedes que tenemos que imaginarnos los sucesos de la Biblia. Pero estaban allí con miedo. Tenían mucho miedo. Y sin embargo, ese Tomás, que aquí, eso es lo más le dijo a los discípulos, espérense, porque estaban decidiendo no ir, y le dijo a los discípulos, mira lo que le dijo, vayamos para morir juntamente con él. Así que Tomás estaba dispuesto a morir. Vaya a buscar la cita, para buscar eso. Busquen su Biblia Tomás y léase todo sobre Tomás y ahí va a estar. Vayamos todos, porque si lo matan, ¿nosotros qué vamos a hacer? Morir junto con él. Y ahora estamos viendo aquí un Tomás, que ¿dónde estaba? Sabrá Dios. Bueno, Dios sí sabe. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando él vino. Y obviamente los discípulos le contaron, vamos 25, ¿qué dice 25 en la Biblia? ¿Lo puedes leer, Daniel? ¿Qué dice 25? ¿Está conmigo? Estamos en 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¡Al Señor hemos visto! Sí. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces no tenía ni el Espíritu Santo, que se lo dieron en el culto, no tenía, seguía con miedo, entonces no tenía fe para creer que Jesucristo había resucitado, porque los demás lo habían visto, no tenía fe, porque no tuvo ¿qué? Sí. ¿Qué no tuvo? No lo oigo. Una cita, no tuvo una cita ¿con quién? Con Jesús. Y por mucho que la gente le cuente, no es lo mismo que tener una cita ¿con quién? Con Jesús. ¿Y cómo termina ese versículo? Voy a leerlo completo. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí?
no creeré. Y por esa declaración de él, y él pidió perdón y todo eso, por eso que hizo, pero por esa declaración de él, porque siempre perder una cita, escúchame bien lo que voy a decir, escúchame, no mire nada, mire, perder una cita tiene sus consecuencias porque tú no lo veas, y aunque no lo veas, alguna consecuencia tiene perder una cita con Jesús. ¿Cómo? ¿Con qué dos palabras terminó ese versículo? No creeré. Mire este texto. 8 días después, déjeme aclararle esto. 8 días después, ¿sabe qué día era? Era un domingo otra vez. Algunos piensan que era un lunes, porque si tú vas a hacer una cuenta, tú ves que cae el lunes. Pero el problema es que los judíos cuentan como tú dices, el próximo domingo, el próximo día de reposo, el próximo día en este caso, de adoración, el día del Señor, lo que sea, ellos siempre cuentan ¿qué cosa? El primer día y cuentan también el último. Entonces, 8 días después, ¿qué día era esto? Otro domingo. ¿Ve cómo los cristianos de día se reunían? Los domingos. Por eso cuando alguien le diga no, que Constantino fue el que puso el domingo, pero no, Constantino puso el domingo porque los cristianos se lo enseñaron, y como él era el emperador romano 300 años después, era el emperador romano, dijo, en mi imperio y en el mundo entero se va a descansar, ¿qué cosa? El domingo. ¿Ya sí? Porque era cristiano ya, pero no fue que él... Y claro, le convenía, porque había un montón de impíos, y al hombre siempre le gusta descansar. Y a los esclavos les gusta descansar. Y entonces se hizo una ley que había que descansar, ¿qué cosa? Los domingos. Pero realmente es aquí donde se aprende. Los discípulos lo aprendieron y por eso le llamaron al domingo el día ¿de qué? Del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaron así? Porque ese día fue el día que Él resucitó. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dignos. ¿Y qué dice? Y con ellos, gloria a Dios que fue, gloria a Dios, y con ellos Tomás. Y como siempre, ¿qué pasó? Llegó Jesús. Y estando las puertas cerradas, a mí me gusta que aquí no dice miedo. Lo bueno es que esto ya no parece que no había miedo, parece que lo hacían para precaver, porque lo podían llevar preso. Y tampoco podemos ser bobos. Entonces cerraron la puerta, porque podía llegar allí los ciudadanos romanos y toda esa gente que estaban ahí, los oficiales, que robaron el cuerpo de Jesús, que no sé qué cosa, y entonces le echaron la culpa a los discípulos que se robaron el cuerpo de Jesús. Y otra vez con ellos Tomás, llegó Jesús y estando la puerta cerrada, se puso en medio de ellos. ¿Y qué da lo que Cristo siempre da? ¿Qué le dio? Eso pasa en todas las citas, eso pasa en todos los cultos. ¿Qué le dio? Paz. Vamos a leer el 27 y el 28. Luego dijo a Tomás, aquí está lo que le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, porque eso fue lo que Tomás dijo a los discípulos, ¿se acuerdan? Y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Toda cita es una bomba de fe para el creyente. Repita conmigo, toda cita es una bomba de fe. Vamos a decirla. Toda cita es una bomba de fe. Y si usted no va a la cita, usted no ha sido responsable. ¿Qué pasó con la fe? Se cae, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Y la fe que se oye, que se acreciente en la palabra, no solamente es en una reunión grande como esta, que es, ¿qué cosa? Un autobús, sino que pasa aquí, y pasa aquí. Porque todo esto son un símbolo de transportación para el camino espiritual, que es este que está aquí. Después uno nace. Y por eso yo le digo, yo me desanimo mucho cuando yo hago una cita con alguien aquí, y lo hago con mucha gente, y después veo a la gente que están en el autobús, están en el tren, y digo, bonito, sé que yo soy el único que voy a echar para adelante esto. Y me decepciono. Bueno,
Vamos otra vez. Leímos el 27. No seas incrédulo, sino, ¿qué cosa? Creyente. Creyente. Entonces, ¿qué pasó en el 28? Entonces Tomás respondió. Yo muchas veces digo aquí, en imaginación mía, no está en la Biblia, pero a mí me parece que cayó de rodillas frente al Señor. A lo mejor se lo dijo de pie, pero no lo consigo de pie. ¿Usted lo consigue de pie? Yo pienso. ¿Tú también lo piensas así? Yo igual. Si hubiera sido yo, me tiro en el piso y le beso los pies. Es al único que se le puede besar los pies, al Hijo de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Y una de las cosas que le duele tanto a los testigos de Jehová, porque no creen que no creen que Cristo es. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y este 29, este texto 29 que está aquí, guárdelo en el corazón suyo. Guárdelo en su corazón. Este 29, guárdelo en su corazón. ¿Qué dice? Jesús les dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y por qué yo dije guárdalo en su corazón? Porque esos somos nosotros. Esos somos usted y yo. Bienaventurados quiere decir muy felices. Felicidad total. Felicísimo. Es una felicitación para nosotros. Usted sabe que la palabra bienaventurado es todo eso. Es lo mismo que decir muy feliz, que Dios viene y te hace, ¿qué? Un congratulation, nada. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Y aquí yo termino mi predica. Pero no quiero dejar que usted aprenda algo. Escuche bien. Aquí ya yo terminé, pero no quiero dejar que usted aprenda algo. El verso 30 y el 31, ¿lo puede ver ahí? Es 31, yo puse aquí 32, un error. Es el verso 30 y 31. Yo leí hasta el 26 y viene el 29 y viene el 30 y el 32. ¿Están ahí con el 30 y el 31? ¿Qué dice en la mayoría de sus Biblias letra negrita? A ver, un hermano, ponte de pie, Daniel, y dilo alto. ¿Qué dice? El propósito del libro. Ese es el propósito del libro, lo que vamos a leer ahora. Y no puedo saltar este sermón, esta prédica, este estudio, sin que nosotros sepamos cuál es el propósito por el cual se escribió, ¿qué cosa? El libro de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales, ha hecho cantidad en presencia de sus discípulos, hizo muchas, las cuales no están escritas en Juan ni en ningún libro. Pero estas se han escrito, las que están escritas se han escrito para que creáis que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Mesías. Cristo quiere decir Mesías. Que el Salvador es el Mesías. Jesús es Salvador, quiere decir Salvador, y Cristo Mesías. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. El propósito de este libro está en esos dos textos, son importantísimos. Y yo le dejo entonces como tarea, ¿qué cosa? Tarea de leer el libro de Juan completo en 15 días. Se lo voy a poner, para que no sea ni muy esto, ni muy... Tenemos que leer la Biblia todos los días y bastante. No hay cosa. Mira, hermano, yo sufro mucho conmigo mismo. Cada vez que yo pierdo un tiempo en mi día, yo vivo triste porque cada vez que yo pierdo un tiempo en mi día en algo que es más importante que las cosas de Dios, me siento condenado. Y algunos dirán: no, pero usted no se puede sentir condenado porque ya Cristo murió. Si yo sé que soy salvo, yo sé que no voy al infierno, pero yo tengo tantos deseos de servir al Señor que me siento mal, se lo digo a todo el mundo, cuando no estoy en el lugar donde debo estar. Y el mejor lugar siempre es como María, a los pies de Jesús. Y para eso este mensaje que estamos aquí.
Y yo le digo, yo tengo frente a la camarita mía chiquitica del Zoom, yo pongo ahí, tengo un texto bíblico firme. Efesios 15, 16, 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo quiero que ahora la hermana Yuneidi pase aquí, porque lo quiero sacar por YouTube. Este poema, oiga este poema, óigalo. Ven acá. Eso lo recitó ella allá, pero no la bajó la cama. Y ahora, con lo que hemos predicado y con este texto en mano, mire, con ese texto en mano, que fue con el que empecé este mensaje, usted escuche esta poesía. Sí, hermanos, en Romanos 12:11 dice la palabra del Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una carta para el Señor. Querido Padre Celestial, primeramente te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros mediante el Señor Jesucristo. Me urge poner delante de ti esta carta porque necesito de tu ayuda, por favor. Me he visto negligente, perezosa y poca ferviente para servirte, Señor. ¿Por qué a la hora de venir a tu casa aparece la justificación? Que si el trabajo que no terminé el día anterior, que la limpieza de la casa, que la compra de la semana, que el amigo que me viene a visitar, que la distracción, el entretenimiento, que el celular y el afán de la vida, Señor. Ya no más autojustificación para venir a tu casa. Ayúdame, Dios de mi salvación, a guardar mi alma con diligencia, porque es preciso agradarte a ti, mi primer amor. Ayúdame a cuidar de mí misma, a examinar mi corazón con honestidad, a tener siempre disposición. Líbrame de mis propios errores, hasta de los que son ocultos. Oh Señor, ¿qué requiere diligencia? ¿Es primero mi familia, mi trabajo, mi hogar, mis hijos, los estudios, la salud? Enséñame qué requiere diligencia. Sí, Padre, yo sé que eso requiere diligencia, pero hazme entender que requiere diligencia mi vida espiritual y mi relación contigo es fundamental. Mira mi conducta y mi manera de vivir. Ayúdame a ser diligente en tus asuntos y a usar los dones que me has dado y amar mi iglesia con inmenso amor. Quiero ser una obrera tuya, que mi trabajo en tu obra sea mi pasión. Que ninguna ocupación me robe tu atención. Dame la oportunidad de servirte. No quiero perder el rumbo porque quiero ser salva. Quiero ser diligente, mi gran Señor. Amén.